La Verdad, órgano informativo del CPRS, entrevista hoy, 25 de marzo de 2021, a Andrés Sesono, secretario general de este partido. Andrés Sesono, buenas tardes. Muy buenas tardes. El 7 de marzo ocurrió en la ciudad de Bata la peor catástrofe de la historia de Guinea Ecuatorial. Y CPRS, como siempre, hizo algunas recomendaciones al gobierno. Queremos saber si ellos atendieron a las recomendaciones hechas por tu partido. Gracias por la entrevista. En primer lugar, quiero expresar en nombre de CPRS mis condolencias por las víctimas mortales ocasionadas en Bata por la explosión del 7 de marzo. Expreso asimismo mis sentimientos de solidaridad y apoyo, ¿no?, a las familias de las víctimas, a sus allegados, amigos y al pueblo entero de la República de Guinea Ecuatorial. Después de recibir la noticia, desde luego CPRS y los dirigentes del partido nos pusimos a seguir la evolución de los acontecimientos en Bata. Y lo primero que nos sorprendió, ¿no?, fue ver las imágenes lamentables que vimos de ciudadanos desamparados, ¿no?, que sacaban de los escombros a niños, a personas heridas, trasladaban a los heridos a hombros a los centros sanitarios, a los hospitales de Bata, en taxis, en furgonetas, en vehículos privados, ¿no?, sin que apareciese ahí ni una sola ambulancia ni camillas para ayudar a los heridos. Segundo, que nos sorprendió, ¿no?, además de esa ausencia del gobierno en el lugar de los hechos, ¿no?, nos sorprendió que el jefe del Estado, que es al mismo tiempo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, esperase 8 horas, ¿no?, no para intervenir en persona, ¿no?, en un mensaje a la nación, sino mediante un breve comunicado, ¿no?, informando de lo que pasaba y expresando su condolencia como si fuese una desgracia normal, ¿no?, y sin importancia. Bueno, lo primero que hizo CPRS fue hacer un mensaje, ¿no?, de condolencia y de solidaridad al país y sumarse a la petición del gobierno de la ayuda internacional, ¿no?, de que la comunidad internacional, básicamente, ¿no?, países como Francia, España, Estados Unidos y países africanos, ¿no?, que acudiesen a ayudar a un país, a un pueblo, ¿no?, sumido en la desgracia, en la tragedia y en la miseria. Al día siguiente, día 8, CPRS pidió al gobierno, pidió al presidente Obiang que declarase un luto de 15 días, ¿no?, para llorar a nuestros compatriotas, para honrarlos y para homenajearles. Un luto de 15 días. Pues el gobierno nos declaró un luto hasta el día 9. Y es curioso, ¿no?, que el presidente Obiang, que había declarado un luto creo que de una semana en 2008 por la muerte de su homólogo Omar Bongo, ante la mayor tragedia sufrida por nuestro país, el presidente Obiang declarase solo un luto de 3 días. Aquello sorprendió. CPRS hizo más recomendaciones al gobierno, ¿no? Por ejemplo, ante una desgracia, ¿no?, una catástrofe como esa que tenía, claro, visos de responder a una irresponsabilidad, a una negligencia por parte de los responsables militares, pues CPRS se sumó a la petición de organizaciones de defensa de derechos humanos como Human Rights Watch o Equatorial Guinea Justice, en el sentido de formar una comisión internacional para investigar los sucesos de Bata, porque tanto el pueblo de Guinea Ecuatorial como la comunidad internacional deben y necesitan saber quién ordenó la colocación de explosivos al lado de donde vivía tanta gente, en un barrio densamente poblado. ¿Qué hacían estos explosivos ahí?
¿Y por qué estuvieron tanto tiempo? ¿Por qué nadie pudo actuar para evitar la tragedia que ocurrió en Bata? El presidente Obiang no se limitó a decir que se van a depurar responsabilidades. El presidente Obiang se preguntó, como lo haría cualquier ciudadano ajeno a las Fuerzas Armadas, ¿no? Se preguntó qué hacían los explosivos ahí y por qué no se guardaron en galerías subterráneas como se hace en otros países. Pero si esa pregunta la tiene que responder el señor Obiang como jefe del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. ¿Qué hacían los explosivos ahí y por qué los explosivos no se colocaron en un lugar seguro para que no pudieran hacer daño a la población? Lo mismo sigue diciendo, ¿no? El vicepresidente de la República, ¿no? Se van a depurar responsabilidades, pero si él mismo es el vicepresidente de la República encargado de la defensa y seguridad del Estado. Por tanto, él tiene que decirnos, tiene mucho que decirnos. Hemos pedido al gobierno que se haga un estudio, ¿no?, exhaustivo para evaluar los daños que el explosivo ha provocado tanto a la población, a los individuos particulares, como a nivel colectivo, ¿no? De recuento del número de las víctimas. Estudiar, incluso, ¿no?, debajo de los escombros, saber que la población supiera exactamente cuántas víctimas mortales ha habido, quiénes son estas víctimas, cuál es el origen geográfico de las víctimas, la edad de las víctimas, el sexo de las víctimas y la condición social de las víctimas, el número de víctimas civiles, niños, mujeres, ancianos, etcétera, etcétera, porque es responsabilidad del gobierno, ¿no?, verificarlo y dar explicaciones al pueblo. Lo que ha hecho el gobierno ha sido, con prisa y corriendo y recogiendo entre los escombros, ¿no?, cuerpos, meterlos en depósitos y organizar rápidamente unos funerales de Estado, ¿no? Nos colocan un montón de ataúdes delante de las cámaras de televisión, ataúdes que en muchos de los casos no contenían ni siquiera cuerpos, ¿no? Es decir, hacer las cosas mal, ¿no? Porque, bueno, el gobierno tenía algo que ocultar. Esto es lo que entendemos con el hecho de haber organizado así los funerales de Estado, teniendo en cuenta que hasta hoy hay muchas familias que ignoran ya no el paradero de sus seres queridos, porque por supuesto que están muertos, pero ¿dónde están los restos de estos seres queridos? El gobierno, ¿no?, como siempre, no nos ha hecho caso, no ha hecho caso a CPRS, a pesar de ser el único partido que le ha estado haciendo recomendaciones. Los que fueron víctimas de los hechos ocurridos el 7 de marzo no paran de agradecer al vicepresidente y a la Fundación Constancia Mangue de Obiang. Queremos saber si en realidad deberían hacerlo. Yo creo que, hombre, como suelo decir, Guinea es una dictadura, una de las peores del mundo y la más longeva del mundo. La actuación de la dictadura de Guinea no puede ser ajena a la actuación de una dictadura, ¿no? Como he empezado diciendo, están haciendo las cosas mal. No han hecho estudio para evaluar los daños, ¿no?, y ver cómo indemnizar a la población afectada. Ahora están hablando de ayudas, pero ¿de qué ayudas vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar, ¿no? El gobierno puede ayudar a la población damnificada. El gobierno es el responsable de que estuvieran explosivos y bombas ahí, que han masacrado a la población y han destruido las casas de muchos habitantes de Bata. Por tanto, el gobierno tiene la obligación de restituir esos bienes. No puede restituir seres humanos, vidas humanas, pero tiene que indemnizar, una indemnización justa por esas víctimas mortales y restituir los bienes, las casas. No importa si la casa estuviera o no ocupada, no importa que la casa estuviera o no finalizada en su construcción. El gobierno tiene la obligación de asistir a estas personas. No es ayuda. El pueblo de Bata
Los sufridos de Bata, los sufridos habitantes de Bata, no le piden nada al gobierno. No le piden nada, por tanto, tampoco tienen nada que agradecerle. No tienen nada que agradecer al gobierno, que es el causante de los males que están padeciendo ahora, ¿no? Es irónico, ¿no?, que el vicepresidente de la República, en el acto de propaganda política que organizó ayer, ¿no?, de dar dinero a las familias afectadas, un dinero que no sabemos a cuánto se ha dado a cada familia. Bueno, ayer no pudiera pedir ni siquiera perdón, no pidió perdón, como su ministerio, como si su gobierno no tuviera nada que ver en todo esto, ¿no? Como si él viniera como el buen samaritano para ayudar. El pueblo no tiene nada que agradecer ni al gobierno ni al vicepresidente de la República. Todo lo contrario, no es el pueblo el que colocó las bombas y las dinamitas a lo de sus casas. Ni siquiera sabían que estas dinamitas estaban ahí. Es el gobierno. Y por tanto, el pueblo le tiene que exigir responsabilidad. La responsabilidad para no solo encontrar a los culpables, ¿no?, sino también exigirles responsabilidad penal y criminal por lo que ha pasado. ¿Cómo valora CPDS la gestión que el gobierno está haciendo sobre los hechos ocurridos el 7M en la ciudad de Bata? Es una gestión nefasta, ¿no? Lo que hay en Guinea, hay que decirlo, no es gobierno, lo que hay en Guinea es un desgobierno, ¿no? Estamos hablando de la ausencia del gobierno desde el primer día. Los ciudadanos particulares que se encargaron, ¿no?, de rescatar a heridos, que los llevaban a hombros a los hospitales, ¿no?, en un país donde se dice que hay desarrollo, en un país donde se ha explotado tanto petróleo. No había ni ambulancias, ni camillas, ni nada, ¿no? Una ausencia total del gobierno. Y se ve, ¿no?, desde el momento en que casi 2 semanas de los sucesos de Bata, no se ha reunido el Consejo de Ministros para hablar del asunto, para ver qué medidas hay que tomar, cómo hay que resarcir e indemnizar a la población. El gobierno no se ha reunido, ni siquiera el Parlamento se ha reunido para hablar del asunto, ni mucho menos, ¿no?, para hacer una declaración institucional sobre lo ocurrido en Bata, ¿no? Lo único que hemos visto ha sido la persona del vicepresidente de la República, ¿no?, en su campaña de promoción de su propia imagen. El gobierno ha estado totalmente ausente. Lo que estamos viendo ahora ha sido gracias a la ayuda internacional que llegó de inmediato, ¿no? Una ayuda que, hay que decirlo, supera lo que el propio Estado guineano gasta en sanidad en décadas. Cambiando un poco de tema, queremos saber qué piensa CPDS con respecto al orden ministerial por la que se decidió suspender la actividad escolar en las ciudades de Bata y Malabo. Recuerdo que a principios de febrero, creo que fue el día 8, ¿no?, salió un decreto presidencial por el que se decretaba, valga la redundancia, el toque de queda indefinido en el país. Toque de queda que, dicho sea de paso, es inconstitucional, porque el gobierno, el jefe del Estado, no puede decretar, ¿no?, un toque de queda sin fecha de límite, sin límite ni fecha de finalización, pero lo hicieron. Una de las medidas de dicho decreto consistía en que mandataba al Ministerio de Educación a cerrar todo centro educativo del ámbito nacional donde se detectase un solo caso de coronavirus. Eso es lo que decía el decreto presidencial. Contrariamente a eso, sale una orden del Ministerio de Educación, que, bueno, como sabrán los juristas, ¿no?, es inferior, ¿no?, a nivel jerárquico, es inferior a un decreto presidencial, ¿no? Es decir, no puede contradecir un decreto presidencial. Y esta orden ministerial de Educación viene a cerrar
todos los centros educativos de las ciudades de Malabo y Bata, en contra de lo que decía el decreto presidencial, ¿no? Y esa orden ministerial cierra los centros durante 2 semanas, hasta el 14 de marzo. Durante todo ese tiempo los centros estuvieron cerrados. El viernes, día 12 de marzo, el Ministerio de Educación tenía que reunirse y tomar una decisión, es decir, si prorrogaba, ¿no?, el cierre de los colegios o se abrían el lunes día 15 de marzo. Lo que vimos en la televisión es que el ministro de Educación, ¿no?, estuvo aquel fin de semana en su pueblo asistiendo a unos funerales. Y al no haber ningún pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación, ¿no?, los colegios abrieron el lunes día 15 y el martes día 16 de marzo, ¿no? Porque el ministerio no decía nada, estaba ausente el Ministerio de Educación. Por tanto, los centros entendieron que había que reabrir los colegios. Pero es el martes 16 por la noche, cuando los centros ya se habían abierto 2 días, fue cuando el ministro, ya no ni siquiera mediante un orden ministerial, sino mediante un comunicado, prorroga el cierre de los centros educativos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, si los centros educativos fueron cerrados por riesgo real de contagio de coronavirus, los días 15 y 16 en que ante la ausencia del Ministerio de Educación los centros abrieron por su cuenta, ha habido contagios posiblemente, Dios quiera que no, pero si el riesgo existe ahí, el Ministerio de Educación, por su negligencia, por su desidia, ha permitido que durante 2 días los alumnos pudieran contagiarse de coronavirus en los centros educativos. Es decir, ¿no?, como siempre ocurre en un desgobierno, ¿no?, la gestión está siendo fatal, ¿no?, la gestión sanitaria en general y en lo que se refiere a la gestión realizada por el Ministerio de Educación en particular. ¿Cuáles son los errores que ha cometido el gobierno en la gestión que está haciendo sobre los hechos ocurridos en Bata? El gobierno ha cometido varios errores, ¿no? El primero es que inmediatamente después de las explosiones, como he dicho, no apareció el gobierno por ahí. El gobierno no se pronunció. El jefe del Estado esperó 8 horas, no para comparecer ante su pueblo a través de la televisión, como ocurre en otros países, como hacen otros hombres de Estado, sino para mandar un breve mensaje de condolencia, ¿no?, hablando además de 15 víctimas mortales, cuando debido a la magnitud de las explosiones, todo el mundo ya sabía que ahí había por lo menos 100 víctimas mortales. Obviamente no se pronunció. El siguiente error ha sido que el gobierno, ¿no?, ni siquiera se ha reunido, esto lo he dicho antes, ni en Consejo de Ministros, ni el gabinete de crisis que ya existe, ¿no?, curiosamente, que ya viene establecido en las leyes, volvió a constituirse mediante un decreto como si no existiera, ¿no? Es decir, que el mismo gobierno olvidó que ya las leyes establecen, ¿no?, una comisión de crisis ante catástrofes como esta. El siguiente error es que el gobierno no se ha movido para prestar ayuda urgente, ¿no?, asistencia urgente, ¿no?, al margen de las indemnizaciones. El gobierno, ¿no?, las familias acogían a sus seres que habían quedado sin hogares. Hemos visto, ¿no?, en el paseo marítimo de Bata cómo la gente estaba en la calle sin lugar donde cobijarse, ¿no? En una ciudad donde abundan tantos hoteles como en Bata,
hoteles construidos con fondos de Estado, y estos hoteles estaban vacíos mientras la población seguía a la intemperie, sin un lugar donde cobijarse. El otro error que está cometiendo el gobierno es utilizar la desgracia de Bata para promocionarse, para promocionar la imagen del vicepresidente de la República, ¿no? Para promocionar la imagen de la primera dama a través de su fundación. Yo creo que las catástrofes que nos afectan a todos no se pueden politizar. He dicho que se hizo unos funerales de Estado en Bata con la presencia de todos los partidos políticos. El gobierno no invitó a CPDS como si los muertos tuvieran color político. En un país tan pequeño como Guinea, cuando hablamos de más de 100 muertos, todos los guineanos conocen alguna víctima. Todos los hogares guineanos lloran a alguien. Por tanto, las víctimas no son ni del PDGE ni del gobierno, son de todos los guineanos, ¿no? Podría mencionar más errores, pero los hay clamorosos, ¿no? Como el hecho de que la responsabilidad de la gestión de la crisis se haya depositado en manos de una sola persona, como si no existieran ministerios, como si no existiera un gobierno en ese país. ¿Tienes algún mensaje que mandar a la población de Guinea Ecuatorial? Para terminar esta entrevista, quiero lanzar un mensaje al pueblo de Guinea Ecuatorial. Y antes de lanzar el mensaje, quiero agradecer profundamente a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, que se emplearon a fondo en Bata para rescatar cuerpos de entre escombros, para llevar sobre sus hombros a heridos, a malheridos, a los hospitales, porque no había ni ambulancias, no había ni camillas, ¿no? Muchos de los heridos tuvieron que ir a los centros sanitarios por su propio pie, ¿no? Agradezco la entrega, la solidaridad, ¿no? Y la generosidad de todas estas personas. Agradezco igualmente a todos los sanitarios, médicos, enfermeros y enfermeras, ¿no?, que a pesar de la precariedad en que desempeñan sus funciones, ¿no?, llevan a cabo su labor, se dedicaron a curar a los heridos, a tratarles, a salvar sus vidas, incluso antes de que llegase la ayuda internacional. Mis profundos agradecimientos a estos sanitarios. También quiero agradecer, ¿no?, a los países que enviaron ayuda a Guinea Ecuatorial, una ayuda que llegó de forma inmediata, ¿no?, porque esos países eran conscientes de que en Guinea Ecuatorial no hay nada, ¿no? Y estos países nos trajeron todo tipo de ayuda, ¿no? Una ayuda que, si se llega a calcular, como he dicho antes, pues es superior a lo que el gobierno de Guinea Ecuatorial ha dedicado a la sanidad nacional en los últimos años. Mis agradecimientos a ellos. Al pueblo de Guinea Ecuatorial le quiero decir lo que CPDS viene diciendo desde hace mucho tiempo, que este país está en malas manos. Este país está en malas manos. Y a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, nos toca hacer todo lo posible por salir de esas malas manos. Nadie va a salir de fuera, nadie va a salir del extranjero para ayudarnos, ¿no?, a que seamos un pueblo libre, a que seamos un pueblo donde la justicia, el bienestar, la igualdad, etcétera, etcétera, estén garantizados para todos. Finalmente, quiero decir a los guineanos, a los que se ven obligados, necesitados a agradecer al gobierno y al vicepresidente de la República, que no tienen nada que agradecerles, no tienen nada que agradecerles. Ellos han hecho un esfuerzo de décadas en construir hogares, casas, formar familias, ¿no?
en cuestión de minutos han perdido todo eso. Y no lo han perdido por su negligencia, no, lo han perdido todo porque un gobierno irresponsable colocó al lado de sus casas dinamitas y explosivos que han terminado arruinando sus vidas. Por lo tanto, no tiene nada que agradecer al gobierno. Todo lo contrario, este mismo gobierno, a través del director general de logística y del ministro de defensa, exigió a las empresas constructoras depositar los contenedores de dinamita y demás explosivos al lado de las casas de los ciudadanos, al lado del campamento militar de Nkuantoma. Por tanto, a los ciudadanos les toca exigir responsabilidad al gobierno, al vicepresidente de la República como responsable de defensa y seguridad. Por tanto, a ellos hay que exigir responsabilidad, a ellos hay que exigir, ¿no?, que las víctimas sean debidamente indemnizadas y que sus bienes sean, ¿no?, justamente restituidos. No tienen nada que agradecer al gobierno. Muchas gracias.